En los evangelios de las misas de este mes de julio hemos ido leyendo el capítulo 10 de San Mateo, en el que Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre su labor apostólica. Y también en uno de estos domingos hemos leído un fragmento del capítulo 6 de San Marcos, en el que Jesús envía a sus 12 en grupos de 2 a prácticas apostólicas con estas instrucciones: que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y añade: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de aquel lugar. Si en alguna parte no os reciben ni os escuchan, al abandonar ese lugar, sacudíos el polvo de vuestros pies con una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento y expulsaban los demonios y ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Si en una escuela de negocios se estudiase el modelo de negocio de Cristo, de Dios, los alumnos quedarían perplejos, porque puestos a difundir la buena noticia, algo imprescindible para la salvación, para la felicidad, Jesús no hace unos grandes proyectos ni emplea muchos medios, sino todo lo contrario. Elige un puñado de personas, no muchas. Había muchos que aspiraban a ser discípulos de Cristo. Se habla en ocasiones del grupo de los 72, pero no, el Señor los restringe a un grupo más reducido de 12. Eso sí, lo más sencillos e ignorantes posibles, es decir, casi todos pescadores. Y si tienen poco, puesto que son gente del pueblo, de un ambiente rural que para nosotros sería paupérrimo, sin embargo todavía les dice que prescindan de lo poco que tienen, que no lleven ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Parece como que el Señor lo hace más difícil todavía, que quiere poner las trabas a los medios humanos, pero no es así. Esta política empresarial, este modelo de negocio, es imprescindible para el mensaje que Cristo trae al mundo y que sus discípulos tienen que transmitir a los demás, que es el mensaje del amor. Hay una causalidad eficiente, que es la que entra en acción cuando agarro un objeto y lo traslado de sitio, por ejemplo. Hay una causalidad, vamos a decir, colaborativa, que es la que ocurre, por ejemplo, ahora en verano y en primavera, cuando el sol colabora con la vida vegetal y surgen estas rosas, por ejemplo. Hay una causalidad de tipo racional, que es la que emplea el profesor o el padre cuando explica a su alumno, a su hijo, algo, y tiene que poner esfuerzo para que su autoridad moral no influya y haga que aquella persona sienta lo que le enseña sin haberlo entendido del todo. Ahí hay que crear un clima de libertad para que esa causalidad funcione. Y hay una causalidad superior a todas estas, que es la causalidad del amor, que es lo que ocurre cuando alguien nos quiere y entonces brota, no es que requiera la libertad, sino que causa la libertad. El alumno que es perezoso, pero en cuanto encuentra algo que le gusta, que le estimula, por ejemplo una carrera, una profesión, ya tiene un motivo para levantarse por la mañana, estudiar un montón, ser bueno. O aquella persona que anda triste y deprimida y cuando alguien le quiere y se enamora, ya se levanta por la mañana con fuerza. En fin, ha surgido una libertad, ha surgido una fuerza que antes no tenía. Esta es la causalidad del amor y esta es la que emplea Dios. Y esta causalidad procede de el saberse amado, no de la imposición, no del dominio, ni siquiera de la lógica, sino de un amor que nos desconcierta, que nos levanta, que provoca en nosotros esas fuerzas que antes no teníamos. Dios ama así, y esto es la redención, esto es el Evangelio, la buena noticia,
que Dios me quiere más que a sí mismo, que ese deseo de infinito que tiene mi corazón tiene respuesta, existe ese amor. Por eso la encarnación, el Dios que se hace hombre, como explicó muy bien Ratzinger en un antiguo libro, es Dios que irrumpe en el todo. El todo en la época del Señor era pues esa civilización forjada por el pensamiento griego, por el orden romano y también por el formalismo en que había decaído la religión judía. Y todo eso es desafiado por un individuo, por Cristo, que trae otra cosa, trae otra lógica, trae el Evangelio del amor que luego se podrá concretar de una manera o de otra en las personas y en las culturas. Pero es el individuo el que desafía, el que se abre paso en mitad de ese todo que parece rocoso. La civilización es como una gran ameba, un ser vivo que dura siglos y que lo impregna todo. El que nazca hoy, el niño que hoy nace, va a ser moldeado, si no se hace nada en contra, por la cultura, por la moda, por la publicidad, por las costumbres, por las leyes, ese gran todo que ya de alguna manera moldea el estilo, los valores, las costumbres. Bien, pues ese todo lo cambia el individuo, la persona que aporta algo distinto y que es más valioso y que por eso se abre camino como una flor que nazca y crezca en mitad del Polo Norte. Y por contagio, ese individuo va transmitiendo su nueva manera de ser y de entender a otro y luego a otro y a otro. Por eso el todo es cambiado por el individuo, por el sujeto, no por otro todo, no por la dialéctica, no por la confrontación. Y ese individuo, Cristo, también siguiendo a Ratzinger, se caracteriza por dos rasgos fundamentales. Procede del Padre, es el Hijo eterno, y se nos entrega para todos los hombres, para la redención. Es pura apertura, no tiene ni techo ni suelo, por arriba está abierto hacia el Padre, es por amor al Padre, y por abajo está abierto a los hombres, es por amor a todos los hombres. Y esto que es tan desconcertante, tan sorprendente, tan transformador, tan revolucionario, esto es la redención y se transmite justamente por ser otros Cristos. Lo transmiten otros Cristos, no una ideología, no simplemente contarlo, ni siquiera un estilo de vida, sino el encuentro con Cristo a través de otros Cristos. Esto es la evangelización. Por eso el Señor, puestos a transmitir esta realidad de la encarnación y de la redención, se dedica cuerpo y alma las 24 horas al día en su vida pública a sus 12. Juan Pablo II introdujo los que denominó en el rosario misterios de luz. Son los misterios, había un paréntesis ahí entre los misterios de gozo y los misterios de dolor, había un hueco que eran los 3 años de la vida pública del Señor. Esos 5 misterios de luz tienen un común denominador. A veces el Señor en esos misterios se dirige a la multitud y otras veces, en cambio, pues está a solas con su Padre y simplemente se transfigura y se manifiesta su divinidad. Pero los testigos, los destinatarios de todos esos misterios son siempre los 12. A ellos se dedica de manera especialmente intensa, a ellos les explica las parábolas. Con ellos pasa mañana, tarde y noche un tiempo que no sabemos exactamente cuánto fue, pero quizá se trató de 3 años. Y los envía a predicar lo que han visto. No les da lecciones magistrales, no les dice tomad nota o estudiad, sino que luego les envía por ahí a predicar esta buena nueva, el Evangelio, del amor de Dios encarnado y por tanto la conversión. Pero los apóstoles han de ser otros Cristos, no son unos charlatanes, sino alguien que transmita con su vida el amor de Dios, que esto es verdad. En el caso de los discípulos que van a ir predicando por ahí para respaldar su mensaje,
les da el poder de expulsar demonios y de curar enfermedades. Y con esas obras, los milagros son predicación en acto. Con esos actos, los apóstoles muestran que no son unos charlatanes, sino que es verdad. Aquello lo predican de palabra y de obra. Pero no son obras que se impongan necesariamente. El Señor dirá que aunque un muerto resucitase, no sería suficiente. Son simplemente el refrendo, el respaldo, la demostración de que aquello es verdad. Bien, esta es la política empresarial, este es el modelo de negocio de Cristo. ¿Qué pasó con aquellos 12? No digo en estas prácticas, sino ya cuando al final, después de Pentecostés, el Señor les envía por el mundo. Han pasado 2000 años de aquello y hoy nos admiramos de cómo ese grupito de ignorantes, tan reducido y tan pobre, sin embargo, ha transformado el mundo. No se puede entender nuestro mundo sin la fe, sin el Evangelio, sin Cristo. Pero también es verdad que cuando el Señor les advierte que algunos les acogerán y otros no, les está diciendo que esto no va a ser un paseo triunfal, ni vais a necesariamente que acertar a la primera. Y por la vía de la historia es un tiempo protagonizado por la libertad humana, y Dios entra en ella y respeta esa libertad. Y las cosas salen por la coproducción entre la libertad de Dios y la de los hombres. Por eso las cosas han venido dadas en estos 2000 años justamente por esta cooperación entre Dios y los hombres. Y por tanto no han sido perfectas. Las circunstancias históricas han llevado, por ejemplo, a la civilización que se conoce como cristiandad, la Edad Media, que sí, estaba impregnada del cristianismo, pero no se identificaba con ello. La forma de organizarse entonces evidentemente no era sana, porque ahí la religión, la fe desempeñaba un papel pues seguramente desproporcionado de tutela y de dirección tanto del pensamiento como de la organización social, algo que seguramente no es su función. Y al ser insano, pues antes o después tenía que saltar por los aires, como ha ocurrido en los últimos siglos, lo que conocemos como la modernidad, que no es sino una sucesión de revoluciones que es como la explosión, la mascleta que ha lanzado por los aires ese modelo de organización medieval. Pero como dice muy bien Chantal del Sol, una gran intelectual francesa, la cristiandad, esa sociedad medieval impregnada por el cristianismo, es distinto del cristianismo mismo. El cristianismo se puede encarnar, se puede concretar en infinitud de culturas, de civilizaciones, no solamente en el orden medieval. Y por tanto, hoy estamos en un momento de secularización. Llevamos 2 años, más de 2 siglos de proceso de secularización creciente, en el que se pueden distinguir incluso etapas. Y hoy vivimos en una sociedad más que secular, secularizada, más que laical, laicista. Y se necesita una segunda evangelización, una nueva evangelización, como aquella primera a la que envió Jesús a sus discípulos. Y podríamos pensar, porque hay gente que lo piensa de esta manera, que la nueva evangelización consiste en una especie de batalla de tipo político o cultural, las guerras culturales, y seguramente hay que dar esas batallas, y quien tenga esa vocación de tipo político o cultural pues tendrá que hacerlo. Pero no es tanto un asunto de confrontación y dialéctico, que muchas veces no sirve más que para alimentar ese enfrentamiento y para armar de razones a quienes viven del todavía más a mi favor, y tampoco se trata seguramente de aplicar pues unos procedimientos, unas fórmulas al estilo farisaico, ¿no? Que habían desglosado la religión judaica en 613 preceptos. Aquí no se trata de aplicar unas normas, unos procedimientos, unos modos de hacer, como si se tratase de una franquicia, ¿no? Quiero montar a lo largo de la geografía un estilo de tienda de ropa y recojo un estilo, un libro de estilo sobre cómo es el producto que ofrezco, cómo es la estética, cómo es el procedimiento de venta. Esto no funciona con la fe.
La fe, como la primera vez, pone su foco en el apóstol. Este mensaje lo transmite el apóstol con su vida. No es un asunto fundamentalmente de doctrina ni de costumbres, sino de encuentro con Cristo a través de otros Cristos que son los apóstoles. San José María decía, no hacemos apostolado, sino que somos apóstoles, que es muy distinto. No hacemos cosas, hemos de procurar ser otros Cristos y reunir esos dos rasgos de Cristo, del Padre para todos los hombres. Esos dos rasgos en el apóstol del siglo XXI, otro Cristo en el siglo XXI, es aquel que como Cristo está totalmente abierto al Padre, está enamorado del Padre, tiene experiencia de Dios. Puede decir como Andrés Frossard, Dios existe, yo me lo encontré. Vive de Él, está en un estado habitual de oración, que es lo que se denomina contemplación. Vivir se convierte para él en una especie de excusa para tener cosas que compartir con Cristo. Disfruta de su relación con Cristo, igual que los amigos que quedan para comer. Lo que coman en particular no es lo importante, sino el estar juntos. Y así para el contemplativo, para el otro Cristo, vivir lo que pase en concreto en la vida no es lo importante, sino compartirlo con el Padre. Según lo que sea, será ocasión de darle gracias, de pedirle ayuda, de pedirle perdón, de encomendar. Bueno, esta es la primera característica del otro Cristo, del apóstol del siglo XXI, del nuevo evangelizador. Es alguien que vive del Padre, es alguien contemplativo. Reza 24 horas sobre 24. Y esto no es exageración, simplemente hay que entenderlo y practicarlo y crecer en ello con una dirección espiritual. Y el segundo rasgo es el para los hombres, el para el mundo. El apóstol del siglo XXI, como Cristo, ha de sentir ternura, misericordia, algo que requiere entender lo que pasa. Si no se entiende el mundo, no se le puede amar. San José María escribió una homilía titulada así, Amar el mundo apasionadamente. Pero no un mundo utópico que no existe, sino este mundo. En ocasiones contó la anécdota de ese religioso de clausura aficionado a la física que había desarrollado en su celda un ingenio para obtener energía de las mareas del mar. E incluso fabricó un prototipo y quiso probarlo, y cuando le llevaron al mar comprobó que aquellas olas o aquella playa tenían unas rocas y aquellas olas tenían una fuerza que no había calculado, y comentó, este mar no me sirve, porque había imaginado un mar utópico que no existe. Y así nosotros podemos estar dispuestos a amar un mundo que no existe. Hemos de amar este mundo, y para eso hace falta entenderlo. Un esfuerzo de comprensión. No es que haya que ser intelectuales. El que lo pueda ser, que lo sea. Y el que pueda ser sabio, como decía San José María, no le perdonemos que no lo sea. Pero hemos de procurar cada uno entender el mundo hasta el punto, lo suficiente, lo necesario como para poder amarlo. En este año pasado he estado dando clases de formación para adultos en una parroquia de Burgos, y les decía, habrá examen que consistirá en subir al campanario y desde allí contemplar la ciudad de Burgos. El que llore, ese está aprobado. Ese es que ha entendido lo que pasa al mundo, lo que se pierde el mundo, dando la espalda a Dios, sentirá ternura por él y por tanto tendrá el deseo de responder a sus inquietudes de manera comprensible. Este proceso de secularización en el que estamos inmersos desde hace siglos, tengo la impresión de que ha tocado fondo. No en ciertas esferas, no en lo político, o no en el ocio, o no en la cultura, porque todavía renta, todavía provoca adeptos, hace que tengamos votos o que se vendan los productos, pero sí a nivel popular. A nivel popular ya, sobre todo las generaciones más jóvenes que tienen menos de 40 años, ya no son secularistas, no son anti-iglesia ni antiteístas, simplemente son agnósticas, simplemente menosprecian o ignoran todo lo que se refiere a Dios o a la fe.
Y sin embargo, tienen unas preguntas profundas en el fondo de su corazón que van con la naturaleza humana, sobre el sentido de la vida, el deseo de un amor infinito, sobre la exigencia de una justicia, sobre las experiencias límite que les plantean muchas cuestiones, sobre la belleza, cosas todas que apuntan hacia lo absoluto, hacia lo infinito, hacia Dios. Y el balón de la nueva evangelización está en el tejado de la iglesia. El terreno está ya abonado, está preparado para esa nueva evangelización. Pero hace falta que desde la iglesia respondamos a las preguntas que el mundo se hace, no a preguntas que nos hace nadie, y con un lenguaje comprensible, no para iniciados. Y esto requiere, como digo, profundización, estudio, mirada contemplativa, misericordiosa. Bueno, estas crisis mundiales, decía San José María, son crisis de santos. Creo que ha llegado el momento de dejar de lamentarnos y de ser reactivos para ser propositivos. Y si tenemos más de cierta edad, y esto nos parece ya una cosa que excede nuestras capacidades, tenemos una misión que cumplir fundamental, que es ofrecer a Dios nuestra vida por la nueva evangelización. Es verdad que la nueva evangelización la van a hacer los jóvenes del siglo XXI, o sea, nativos de este tiempo, que entiendan bien este mundo y que además tengan experiencia de Cristo. Serán como los puentes que se apoyan en las dos riberas, en el mundo y en Dios, y unan por tanto al mundo y Dios. Y quizá nosotros, algunos de los que nos asumimos a este programita, pues ya esto nos pille mayores. Pero tenemos una misión que hacer, que es ofrecer la vida por esa nueva evangelización. Ofrecer la vida no significa ofrecer la muerte, sino el ofrecer la vida, el levantarnos por la mañana, el aprovechar el tiempo, el ser sacrificados, el aprender a amar y hacer lo que el Señor quiera, porque es experto en utilizar gente humilde, como hemos visto en este pasaje del Evangelio. Gente ignorante, muy poquita gente, pero también gente enferma, gente mayor, que quizá pues, con su felicidad, con su santidad, transmiten no con palabras, sino con la realidad. El Señor envió a sus discípulos con el poder de expulsar demonios, de curar enfermedades. Eso demostraba que aquello que decían era verdad. Hoy las personas adultas o enfermas, o ya en la última etapa de la vida, demostramos que el Evangelio es verdad con una felicidad a prueba de todo esto, a prueba de vejez, de enfermedad, de muerte. Una felicidad que no es de este mundo. Como decía una conocida periodista, la fe se transmite por envidia. Me contaba un misionero en la India que pasaba unos días de descanso aquí en España, que los cristianos de aquel lugar le decían: bueno, ya que vas a Europa, a ver si traes algún misionero nuevo. Bueno, realmente no necesitamos muchos, basta con que nos traigas 1 o 2 San Francisco Javier. Con eso es bastante. No se necesitan muchos apóstoles, se necesitan apóstoles verdaderamente santos. Y para evangelizar no se necesita hacer muchas cosas, se necesita fundamentalmente ser uno mismo santo, que consiste básicamente en esto, en amar a Dios apasionadamente, por encima de todo, y amar a este mundo apasionadamente porque se le entiende y se siente entonces misericordia. Bien, ahí estamos. Vamos a pedirle al Señor, por tanto, y poner el foco no en lo que pasa, qué horrible, qué horror, que hay que ver cómo está el mundo. No, el mundo no está nada mal, está mucho mejor, o sí que está, pero está mucho mejor de lo que parece. Lo que no hay todavía, el terreno está preparado, es una siembra que este mundo necesita. Vamos a poner el foco en nosotros, en nuestra santidad personal, es decir, en nuestro disfrute. Un conocido obispo español, lo he escuchado alguna vez, que la evangelización le ocupa, no le preocupa, es decir, no pide limosna. Decía Benedicto XVI que si la Iglesia evangelizase para mantenerse, no merecería el mantenerse. La Iglesia evangeliza porque el mundo la necesita, porque sin la fe el mundo no tiene futuro. Y vamos a disfrutar de ese mundo, y en la medida en que sintamos ternura, vamos a disfrutar de esta fe, y en la medida en que sintamos ternura por el mundo, entonces vamos bien y sin darnos mucha cuenta estamos evangelizando. Maternidad espiritual. A la Virgen estamos en esa paréntesis o en esa etapa del verano entre el 16 de julio
la Virgen del Carmen, y el 15 de agosto la Asunción de María a los cielos. De Virgen a Virgen es como un gran paréntesis, un gran mes mariano del verano. Vamos a pedirle, vamos caminando hacia la Asunción y a la coronación de María como Reina Señora de todo creado, que entendamos que la plenitud de gracia es maternidad espiritual. María concibió a Jesús en el día de la Anunciación, más tarde asumió la maternidad de todos los apóstoles, el día de Pentecostés, la primitiva iglesia, y el día de la Asunción y la coronación como Reina Señora de todo lo creado, se hizo madre de todos los hombres. Su corazón se fue ensanchando, fue siendo cada vez más maternal. Pues bien, vamos a pedirle que nosotros también pongamos aquí como el testigo de nuestro progreso espiritual. Ver si cada vez nuestro corazón es más materno y siente cada vez más misericordia, es más amplio, más acogedor de todos los hombres y de este mundo al que amamos apasionadamente.